Vamos a empezar el tema de hoy, la expansión del reino, parte número 3, el error de los apóstoles. Ese es el tema de hoy, ¿no? Estamos viendo la serie, la expansión del reino. Llevamos ya 2 capítulos. Hoy estamos viendo la tercera parte y esta parte se titula El error de los apóstoles. ¿Cuál será ese error? ¿Qué es lo que ellos hicieron y cómo podemos aprender nosotros de ese error para no cometerlo y que nosotros pues podamos expandir el reino? Ok, entonces vamos a el tema, la expansión del reino, verso de memoria, Hechos 1:8, que usted lo conoce súper bien, ya ni lo tiene que memorizar porque ya se lo sabe, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Muy bien, entonces dice la introducción. Jesús fue muy claro en su mandato a sus discípulos de ir a todas las naciones y predicar el evangelio a todas las personas, ¿verdad? Recordamos Marcos 16:15, que dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Recordamos Mateo 28, 19 y 20, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, usted conoce demasiado bien estos pasajes. Pero ellos se quedaron en Jerusalén y predicaron únicamente a judíos y a prosélitos. Así que los discípulos solamente quedaron en Jerusalén y solamente predicaron a judíos y prosélitos, es decir, extranjeros convertidos al judaísmo. Por más de 5 años la iglesia permaneció estacionada allá y aunque miles de personas llegaron a la fe, el resto del mundo permanecía en tinieblas. Wow. Muchos grandes hombres y mujeres que fueron formados directamente por Jesús estaban en el mismo lugar realizando labores menores y nadie estaba expandiendo el reino. ¿Ok? Punto número 1. Según la introducción, ¿cuál fue el error de los apóstoles? Quiero que pongan allá en los comentarios estos dos incisos. ¿Ok? Vamos a contestar el inciso A y el inciso B. Inciso A, lo que Jesús les había mandado, y el inciso B, lo que ellos hicieron. Y aquí es donde vamos a ver el error de los apóstoles. ¿Ok? Claro, dice el texto de abajo, aunque era una gran bendición, todo lo que pasaba no era lo que el Señor les había mandado. Se acomodaron en Jerusalén y comenzaron a edificar otra torre de Babel. Pronto se vieron rebasados por la gran cantidad de personas y muchos problemas empezaron a surgir. Ok, entonces, ¿cuál es el error? Vamos a verlo. ¿Cuál es el error? Dice Alejandro Medina, chino, bendiciones. Dice, nos olvidamos del objetivo principal que es discipular y evangelizar para expandir el reino de Dios. Aldo Briseño, Jesús los mandó a las naciones, pero ellos se quedaron y enfocaron en Jerusalén, que si bien creció la fe en demasía, el resto del mundo quedó en la oscuridad. Exacto. No estamos diciendo que fue malo lo que pasó en Jerusalén, pero había demasiado potencial acumulado, tantos hombres, tantas mujeres que tenían tanto que dar, estaban todos concentrados en Jerusalén. Claro, fue tremendo el avivamiento en Jerusalén, pero el resto del mundo en tinieblas. Y no pasó un mes ni un año, pasaron 2, 3, 4, 5 años, tal vez 6 o 7 años. O sea, ya estamos hablando de un tiempo como que ya, ¿no? Como que bastante considerable. María Sauri comenta, a ir más allá, predicar y discipular hasta lo último de la tierra. Eso les dijo Jesús, claro. Ellos se quedaron en Jerusalén. Bueno, ese es el error. Ese es el error. Fanny Bastarrachea comenta, en el inciso B se quedaron cómodos en un solo lugar. Claro, ese es el error. Nirvayu, Jesús los envió a toda la gente, a todo lugar. Ellos se quedaron en un solo lugar y en un solo grupo, es decir, fíjense, se quedaron en Jerusalén, pero no le predicaban a gentiles, solamente a judíos y prosélitos. Rosalinda Peña también comenta que predicaron el evangelio a toda la tierra, les dijo Jesús, y ellos predicaron solamente en Jerusalén. José comenta, no entendieron el llamado de extender el reino de Dios. Ajá, muy bien. Cari Carrillo también comenta que fueran a todas las naciones, les dijo Jesús, amén, pero ellos se quedaron en Jerusalén.
Bueno, básicamente esto es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que ellos no están obedeciendo al Señor, están haciendo otra cosa. Claro, hay una gran bendición en Jerusalén, por supuesto, sanidades, milagros, predicaciones, conversiones, la sombra de Pedro sana, tremendo, gloria a Dios, pero no es el plan, no es el plan. Nuevamente repito, cuánta gente capacitada, discipulada directamente por Jesús, formada directamente por Jesús, están allá realizando labores menores, concentrados, vamos a poner que 120 personas, 150, 200 personas que tienen capacidades ya ministeriales, pero están allá realizando labores. Y imagínense una iglesia dirigida por 12 cabezas. También esto imagino que generaba problemas. Entonces, obviamente, a pesar de la bendición, y aunque había una gran bendición, no era el propósito del Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta gráfica. ¿Ok? Dice la primera gráfica, lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban edificando verticalmente, comenzaron a edificar otra torre de Babel, comenzaron a construir su propio reino, su propia versión del reino de Dios, ¿ok? Y tal vez, bueno, ellos, hay que recordar que ellos vienen de una religión templocéntrica, ¿ok? Ellos vienen de una religión templocéntrica que es el judaísmo. ¿Y qué tienen en la cabeza? Pues eso es lo que tienen en la cabeza. Y ellos dicen, bueno, vamos a edificar acá una macro mega iglesia y el que quiera ser salvo que venga a Jerusalén, ¿no? Y como había espacio en la explanada del templo, que son, me parece que son 2 hectáreas que tiene la explanada del templo, entonces, pues obviamente ahí estaban a un lado, tal vez debajo de algunos árboles, no lo sé, pero ahí estaban ellos, ahí en Jerusalén concentrados. Entonces, esta gráfica nos muestra lo que ellos estaban haciendo, y ese es el error. ¿Y qué es lo que el Señor les mandó hacer? Claro, el crecimiento horizontal. Ellos estaban desarrollando el crecimiento vertical de su propia iglesia local, pero ese no es el plan del Señor. El plan del Señor es el crecimiento horizontal. Ahora, tampoco vamos a hacer un crecimiento horizontal irresponsable, donde estemos enviando como palomitas de maíz a cualquiera cada rato. No, tampoco ese es el camino, porque tenemos ahora también el movimiento llamado la iglesia orgánica, ¿no? Donde cualquiera es enviado, vámonos, tú vete para allá, tú vete por allá, y luego empiezan a haber problemas. No, tiene que haber una, una senda de crecimiento, un discipulado, por eso nuevamente decimos ganar a los perdidos, discipular a los ganados y enviar a los discipulados. Esto lleva tiempo. Y hay 2 clases de envíos. Los envíos de líderes celulares que van a discipular personas en células dentro de la esfera de la iglesia local y después de años de madurez, de crecimiento, de fidelidad, van a ser ordenados, algunos, tal vez no todos, ordenados para salir de la esfera de la iglesia local a plantar nuevas iglesias. Y ese crecimiento es horizontal. El crecimiento es horizontal. En otras palabras, en vez de construir un mega imperio, una mega iglesia, es mejor, pastores, que tengamos cientos y decenas de pequeñas y medianas iglesias. Es mejor, es mejor. La influencia es mucho mayor. Porque, ¿qué va a hacer una sola figura? Un solo hombre, ¿qué puede hacer? Una figura, una estrella, una celebridad cristiana. Bueno, gloria a Dios. Para los que tienen esa capacidad de convocatoria, pensemos en Dante Hebel, pensemos, no sé, en el que le guste, ¿no? Yo digo el más famoso, pero, pero, ¿y cuando esa persona no esté? ¿Qué va a pasar con esa iglesia? ¿Es el propósito del Señor? Pues no es mi iglesia, no es mi reino, es la iglesia del Señor, es el reino del Señor. Y
lo que los discípulos están haciendo acá, están construyendo su propio reino, su propia iglesia, están invirtiendo en el crecimiento vertical. Y ese es un error. No es lo que Jesús les está pidiendo. Entonces es una gran enseñanza. ¿Qué cree que significa, dice el punto número 2, cometer el error de los apóstoles hoy? A ver, me gustaría escuchar algunos comentarios. ¿Qué cree que significaría para un pastor actual? Pensemos a alguien, o usted, pensemos en usted que ya es pastor. ¿Qué significaría para usted cometer el error de los apóstoles hoy en día? ¿Qué significaría? ¿Qué haría una persona que cometa este error? Vamos a, vamos a leer algunos comentarios. Aldo Briseño comenta, podría significar varias cosas. Por ejemplo, el esquema de feligreses que habíamos visto en la célula pasada, o por ejemplo, las mega iglesias corporativas enormes con pastores que son como celebridades, que es puro show más que un aprendizaje o discipulado más personal con sus miembros, o simplemente el cerrarnos a determinado tipo de gente por no ser como nosotros. Sí, y eso sería construir una torre de Babel. Eso sería cometer el error de los apóstoles. Está muy bien tu respuesta, Aldo. Está muy bien tu respuesta. Nada más me gustaría poner algo que quepa en la línea, poner algo ¿qué significaría cometer el error de los apóstoles hoy en día? ¿Qué respuesta podemos dar que quepa en la línea? Algo, alguna frase, digamos esto, boom, para que podamos dar respuesta al punto número 2. Aferrarse, dice Nirva, a lo conocido y dejar sin alimento a tanta gente que necesita saber de Dios, dejar en el desamparo a los hijos de paz. Sí, sí. Rafa Vallado comenta, no cumplir el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. Amén. ¿Sí? Fanny Bastarrachea, que siguen construyendo verticalmente y no horizontalmente. Eso es, eh, esto es llevando la palabra de Dios y no se sigan capacitando creyendo que con lo que tiene es suficiente. Sí, con los discípulos que tienen. Sí, me gusta esta respuesta, Fanny. Me gusta esta respuesta. Tal vez para ser cortos y escuetos en la respuesta, ¿qué cree que signifique cometer el error de los apóstoles hoy en día? Edificar verticalmente la iglesia local. Yo creo que se podría hacer, edificar verticalmente la iglesia local. Alicia Pérez comenta una iglesia muy grande sin evitar enviar a nadie a discipular. Sí, amén. Quedarse en la comodidad y no salir de la esfera de la iglesia local. Sí, construir una torre de Babel también, sí. Caminar o ser como feligreses, limitar el crecimiento del reino en la tierra, sí. Todo está muy bien. Ok, estancamiento, dice Omar. Sí, yo creo que, miren, eh, quiero decir algo, quiero decir algo. No estamos en contra per se de las mega iglesias, ¿ok? Porque, porque Dios pudiera dar un crecimiento explosivo, ¿no? Yo creo que los apóstoles tuvieron ese crecimiento explosivo. Primera predicación 3,000, segunda predicación 5,000, ¿ok? Y ese es un crecimiento explosivo y era de Dios, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está mal? Que ellos se queden allá. Entonces, no estamos en contra de las mega iglesias per se, no. Lo que estamos diciendo que está mal es que no estemos expandiendo el reino, que solo nos dediquemos al crecimiento vertical y no estemos invirtiendo en el crecimiento horizontal, ¿ok? Eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Entonces, porque tampoco quiero que pongamos en nuestra mente las mega iglesias están mal. No, no necesariamente es así. No necesariamente es así. Si Dios produjera un avivamiento en esta ciudad, pues seguramente recibiríamos muchas más personas de las que tenemos capacidad de atender y tendríamos pues grandes problemas, ¿no? Pero pues sería algo del Señor, ¿ok? Pero no es nuestra intención. Si llegamos a tener 200, 300, 500, 1,000 personas en un culto, gloria a Dios, pero no es nuestro objetivo, ¿ok? No es que nosotros decimos, esto es hacer iglesia, no, gloria a Dios si pasa y no estamos en contra, por supuesto,
pero nuestra intención es el discipulado personal que va a conllevar al envío de nuevos líderes para discipular a otros dentro de la esfera de la iglesia local y posteriormente, con la madurez y el tiempo, vamos a enviar pastores a plantar nuevas iglesias. ¿Ok? Esa es la idea. Ese es el punto. Ok. Vamos a continuar entonces. Está bien hacer crecer la iglesia de manera física y el número de personas, ¿verdad? Es lo que yo les decía. Esto no está mal. Pero en medio de la bendición no debemos olvidar el objetivo. El objetivo de la iglesia es la expansión del reino, el crecimiento individual de cada persona, que a su vez resultará en el crecimiento numérico de almas ganadas y nuevas obras plantadas en otros lugares. Claro, claro, todo pastor, obviamente, todo pastor tenemos en nuestra mente el crecimiento de nuestra congregación. Queremos construir un auditorio, queremos construir un salón grande para niños, tal vez se llena el auditorio, vamos a tener otro culto y obviamente que estamos interesados en el crecimiento numérico, pero nunca debe ser nuestro objetivo ese, nunca debemos de perseguir eso como la meta de nuestro ministerio, no, eso simplemente son adecuaciones que tenemos que hacer porque tenemos un trabajo que hacer. Pero no, la verdadera iglesia, la verdadera edificación no es física, sino espiritual. ¿Qué significa esto? Levantar líderes, formar redes, estructuras, nuevos grupos acá, nuevos grupos allá, nuevos líderes acá, enviamos otros líderes, seminario de líderes, nuevos líderes para acá, y de repente algunos líderes que ya llevan 7, 8 años, 10 años con nosotros, vemos la madurez, vemos el fruto, entonces puede haber una ordenación o en lugares muy remotos, en vez que haya células, se hace una misión, etcétera. Esa es la idea. Esa es la idea que está planteando el tema. Cintia comenta, nuestra meta, influenciar los 7 montes. Sí, Cintia, veo que te gusta leer, me gusta ese libro también, pero sí, realmente tenemos que influenciar la sociedad, ¿no? Leudar nuestra sociedad. Y lamentablemente, como dije ayer en la prédica del domingo, yo les invito a todos que la escuchen. No la he subido a mi canal, pero les invito a que la escuchen desde Facebook, pero sí lo voy a subir. Ayer comentaba yo que el sector poblacional mundial donde más crece el evangelio es Latinoamérica, pero no vemos cambios en los índices, no ha bajado la corrupción, no han bajado los flagelos sociales, la violencia, la pobreza, la inmigración, salvo 2 honrosas excepciones que son El Salvador y Costa Rica, que son 2 países que han repuntado gracias a la obra de la iglesia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si hay tantos cristianos, tantas iglesias? En Centroamérica está súper evangelizado y Centroamérica es el sector más pobre de América Latina. ¿Por qué? Porque no estamos discipulando, solo estamos ganando. Y cuando ganamos, yo decía ayer a la iglesia, cuando el problema de México, yo decía, es tanto espiritual como cultural, ¿ok? Es un problema, no es político. Bueno, sí hay cuestiones políticas que afectan, claro, pero no es tanto económico, no es que cierto grupo dañó al país, no, es un conglomerado. Entonces, el problema de México es espiritual, ¿ok? Y por derivación es cultural. Entonces, nosotros tenemos que resolver ambos problemas. El evangelismo resuelve el problema espiritual. Cuando la persona acepta a Cristo, el problema espiritual es solucionado, porque la persona es salva, la persona nace de nuevo, ¿ok? Pero no quiere decir que esa persona ya va a comportarse como un hijo de Dios. Tiene que ser discipulado. Y al nosotros discipular, solucionamos el segundo problema, el problema cultural, las prácticas, la idiosincrasia, la mentalidad, la forma de ser, la forma de educar a los hijos, la forma de conducirse en la vida. Eso solamente viene por medio del discipulado. Entonces, en Latinoamérica, como tenemos mucho evangelio, muchas iglesias, pero solo estamos ganando, no estamos discipulando. Y como no estamos discipulando,
Solo estamos solucionando el problema espiritual, pero no estamos solucionando el problema cultural. El problema cultural tiene que ser solucionado. El problema cultural va a ser un derivado del problema espiritual. Si solucionamos el problema espiritual, podemos solucionar el problema cultural. Y la única forma de solucionar el problema cultural es con el discipulado de la palabra de Dios. Y cerré mi prédica ayer, les animo a que la vean, pero cerré con una estrofa del himno nacional, ¿no? Que dice el himno nacional, ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Entonces yo le pregunté a la iglesia, ¿cuál es la única porción de la Biblia que fue, que Dios escribió con su dedo? Los 10 mandamientos. Y el discipulado es el apego a los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya no va a ser el dinero, ya no va a ser tu Dios. ¿Ok? Ya no vas a mentir, ya no vas a robar, ya vas a honrar a tus padres. Entonces, fíjense cómo nuestro himno nacional lo dice también. Así que si amamos a México, vamos a hacerlo. Pero bueno, ya les di un spoiler de la prédica. Yo creo que deben de ustedes de escucharla también y para que pues también se gocen, ¿no? Con el tema de ayer. Amén, amén. Líderes enviados hacen discípulos en células dentro de la esfera de la iglesia local, pero líderes ordenados plantan iglesias fuera de la esfera de la iglesia local. Punto número 3, según Hechos 1:8, que ya vimos y que es el verso de memoria, ¿qué visión expansiva les dio el Señor? Aquí tenemos en el recuadro, a ver, voy a ponerlo, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, Hechos 1:8. ¿Cuál es la visión expansiva? Aquí vemos 4 campos que tenemos que llenar. Ok, obviamente el primero es Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, estamos viendo esta onda expansiva. Todo va a empezar en Jerusalén, ¿m? Pero Jerusalén pertenece a una región llamada Judea. Ok, y después de Judea está Samaria y después hasta los confines de la tierra. Claramente podemos ver aquí la onda expansiva del reino de Dios. Todo empieza con el discipulado personal en nuestra iglesia local. Este es nuestro Jerusalén, ¿verdad? Entonces, para Joaquín y María, su Jerusalén es casa de oración. Ellos tienen que predicar en Jerusalén, tienen que servir en Jerusalén, tienen que ser obedientes en Jerusalén. José y Nirva, su Jerusalén es Tella. Ellos tienen que crecer en Tella, tienen que ser discipulados en Tella, tienen que predicar en Tella, tienen que hacer discípulos en Tella. Ese es su Jerusalén. Cada uno de nosotros tenemos nuestro Jerusalén, pero luego vamos a ir creciendo en influencia con el paso del tiempo. Pero no termina ya. Después de años de fidelidad y obediencia, nuevas responsabilidades recibiremos de parte de Dios. Punto número 4, el modelo de feligreses, perdón, el modelo de feligreses edifica verticalmente la iglesia y nunca envía obreros ni da a luz nuevas obras. Qué triste que haya esto, hermanos. Qué triste que no tengamos muchas veces los líderes, los pastores, que tengamos una visión para nuestra iglesia, pero no tengamos una visión para la ciudad o para el estado o para el país. Y a veces se edifican iglesias muy bonitas, muy hermosas, hermosas plataformas, hermosos auditorios, hermosos salones de niños, y todo eso es hermoso, es bello y de bendición. Y obviamente yo también lo he hecho y lo quiero hacer y lo seguiré haciendo. Pero qué triste es cuando se pasan 10 años, 20 años, 30 años, los mismos y no hay una intención, o a veces algún pastor dice, bueno, pues, el hermano que quiere ir a abrir una iglesia, ¿no será que se quiere revelar el hermano? No, y no hay, y entonces sí, algunos pastores abren iglesias, pero no es porque tengan la intención, sino porque pues los hermanos ya quieren hacer algo, ¿no?
Pero debemos de tener esta intención, esta visión de tomar el pulso. Un pastor tiene que aprender a tomar el pulso de la congregación. Hay personas que precipitadamente van a querer ir a hacer cosas, pero todavía no tienen la madurez y vamos a decir, hey, todavía. Y hay personas que sí ya tienen la madurez y a lo mejor no quieren ir y se quieren quedar y le vamos a decir, hey, tienes que ir, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la experiencia, la intuición, la relación con el Espíritu Santo, el fruto, como dice Marcos 14, Marcos 4, cuando habla de las 4 etapas de la semilla que crece, la hierba, la espiga, el grano y luego el grano maduro. Entonces, todo esto es el trabajo de un pastor. Un pastor tiene que evaluar, tiene que testear eh, 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 liderazgos, ¿no? Hay liderazgos excelentes dentro de la iglesia local, pero todavía no tienen la madurez para iniciar una nueva obra. ¿Ok? Y hay liderazgos que ya tienen esa madurez y todavía están operando dentro de la iglesia local. Entonces, ahí es donde tenemos que tener la intencionalidad de ver esos parámetros cada uno en nuestras congregaciones. Nosotros conocemos a nuestra gente, nosotros conocemos pues las cosas de cada persona y nunca nadie va a ser perfecto. Siempre hay detalles en cada vida, pero son cosas que los pastores conocen y entonces decimos, bueno, ya es tiempo para enviar a esta persona fuera de la esfera de la iglesia local. ¿Ok? Y ahorita tenemos varias misiones, estamos iniciando varias misiones, todavía no están ordenados, por eso se llaman misiones, pero viene un periodo donde ellos van a mostrar su fruto, ¿no? Y una vez que se muestre el fruto, pues obviamente ya esa es la carta de presentación. Tenemos a René y a Sol, que ya llevan 4 años allá en Árbol de Vida. Tenemos a Liliana y a Alex, que tienen más de 2 años en Oshkum. Y así estamos abriendo misiones. Vamos a abrir nuevas misiones ahora con Edgar y Anita en Humán, con Fidel y Mara en Peña de Oreb. Estamos abriendo, ¿ok? Entonces, todo eso es parte del sentir que vamos a ir tocando para ir expandiendo el reino. Pero como dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí retener personas que son de Cristo. Y decir, no, 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 tú te quedas, y no, 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 tú te quedas, y todos se quedan acá conmigo, y vamos a construir una torre de Babel. ¿Qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Esto que vamos a leer es lo que va a pasar. ¿Qué sucedió en Hechos 1:8 como resultado de esto? Hmm, hmm. Perdón, Hechos 8:1, ¿verdad? Sí, Hechos 8:1, no 1:8, Hechos 8:1. Y Saulo, dice el verso 1, consentía en su muerte. Estamos hablando del apedreamiento de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Aquí está la única, ¿no? La iglesia única, pues no había otra. La iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. ¿Por dónde? Ja, ja. ¿A dónde les había dicho Jesús que vayan? Mire, mire qué pasa si no obedecemos al Señor. De todas maneras vamos a terminar obedeciendo. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hmm, hmm, hmm. Ay, ay, ay. O sea que si no obedecemos, el Señor va a tener que permitir ciertas cosas en nuestra vida para que terminemos obedeciendo. Doy fe, doy fe, lo digo por experiencia, porque no crea que aquí su servidor aprendió todo por obediencia. No, no. La consecuencia es una gran maestra también y enseña, y aunque con las pompis un poquito rojas, pero uno aprende. Le aseguro que aprende bien uno, pero no es lo que el Señor quiere. Mire, ya habían pasado lo que ellos debían hacer. Tal vez, vamos a pensar, tal vez debían haber hecho en su primer año, porque ellos ya tenían mucha gente preparada, capacitada, no estaban empezando desde cero. Jesús ya tenía 3 años, ya había estado 3 años con ellos. Entonces, lo que debieron haber hecho, no sé, a lo mejor el primer año, los primeros meses, empezar a abrir nuevos grupos, en otras lo empezaron a hacer hasta el quinto, sexto, séptimo año, según los historiadores.
Pues Jesús dice, bueno, estos cuates no van a hacer nada, ya están construyendo su propio reino, ya son 80,000 personas, ¿no? Obviamente viene una sacudida y la gente que es esparcida en una persecución, pues obviamente se van y empiezan a predicar. ¿En dónde? Pues donde Jesús les dijo que predicaran, en Judea y en Samaria. Entonces, así funciona, creo, ¿no? Así es como yo lo veo. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué sucedió en Hechos 1:8 como resultado de esto? Una persecución, una persecución. ¿Qué va a pasar si no obedecemos al Señor? Si nos estancamos, qué padre está nuestra iglesia, ¿no? La iglesia de Tequir, casa de oración, fuente de vida Tella, qué lindo, mira, ya estamos bien, bien buena onda, todo. Bueno, gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa? Claro, tenemos que esperar el crecimiento natural. No estoy diciendo que Tequir y casa de oración ya sea tiempo de enviar fuera de la esfera de la iglesia local. Seguramente todavía no es tiempo. Son iglesias jóvenes. Se necesitan 7 o 10 años para empezar a hacer esto. Pero para allá estamos yendo. Pero si nosotros no vamos hacia allá, inevitablemente el Señor va a tener que permitir ciertas afectaciones para que reaccionemos y hagamos la obra como corresponde. Según el mismo verso, ¿a dónde fueron esparcidos los discípulos de la iglesia de Jerusalén? Ahí está, Judea y Samaria, ahí está, ahí lo tiene, mire, aquí está, Judea y Samaria. Ustedes van a recibir poder, ¿m? Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Sí, Señor, claro que sí, cuenta con nosotros, aquí estamos, Jesús, tú sabes que somos buena onda. Ok, bueno, se estacionan 7 años y luego viene la sacudida y en la sacudida son esparcidos. ¿Y a dónde van? A Judea y a Samaria. O sea que se hizo la voluntad de nuestro Padre de todas maneras, ¿no? Pues sí, lamentablemente sí. Así que, hermanos, yo les voy a decir algo. Yo voy a obedecer al Señor. Yo voy a obedecer al Señor. Y yo cuando vea a alguien listo, o sea que, hermano, ya, usted tiene que aventarse al ruedo, porque si no, a mí me va a dar vara el Señor. Yo no quiero que me dé vara el Señor. Pues ahora, si usted no quiere ir y quiere quedar, bueno, ahí usted, yo ya cumplí y que la vara la reciba usted. Yo no quiero recibir más vara. Este 2024 me ha llovido, ¿no? Así que yo no quiero más vara. Que la reciba usted. Así que yo voy a cumplir con decirle, ¿ok? Amén, amén. Fanny comenta, la madurez se adquiere llevando a práctica lo que hemos aprendido y no quedarse en una cápsula reteniendo la expansión de la iglesia como Jesús lo había indicado. Ser obedientes a su palabra. Muy bien. Amén. Fanny y Nirva también comenta, y la madurez no es el tiempo de conocimiento, sino de obediencia, compromiso y cumplimiento. Sí, Señor. Así es. Así es. Ok, entonces, de todas maneras, vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos dejó en la Biblia esta curiosidad. Si no obedecemos Hechos 1:8, tendremos que pasar por Hechos 8:1. Y al final, de todas maneras, haremos la voluntad de Dios. Somos llamados a aprender por obediencia, pero si no lo hacemos, aprenderemos por consecuencia. Pero de todas maneras, aprenderemos. Yo le aconsejo que escojamos el inciso A, ¿verdad? La expansión del reino no es opcional, es nuestro llamado existencial como iglesia y tenemos que prepararnos para cumplirlo. No cometamos el error de los apóstoles de edificar verticalmente, sino seamos una iglesia obediente. ¿Cuántos dicen amén? Y el recodo de la derecha nos da una información muy hermosa que me gustó mucho cuando lo estudié. Bueno, lo aprendí la semana pasada escuchando a un pastor chileno y me sorprendió mucho. Me di a la tarea de investigarlo y efectivamente este pastor tiene la razón. Ok, dice, yendo es el título del recuadro a la derecha. Y dice, la gran comisión de Mateo 28:19, es decir, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones,
inicia con el verbo imperativo id, que viene de la palabra griega poreuma, que a su vez deriva de poros, que significa camino, y eimi, que significa andar. Es decir, la palabra literalmente significa andar por el camino. Muchos traductores creen que una mejor traducción para esta palabra sería yendo, es decir, un verbo en gerundio, no en imperativo, no un verbo imperativo, sino un gerundio. Y porque id, fíjese de esto, porque id nos da la idea de que viajemos a otro lugar y al llegar empecemos a ser discípulos. Esta es la idea de id. Tú vas a ir a un país, tú vas a ir a una nación, vas a ir a una comunidad y cuando llegues empiezas a ser discípulos. Claro, esta es la idea que nos da la palabra id que tradujeron los traductores de la Biblia al español. Pero yendo nos da la idea de que empecemos ya, en donde estamos y mientras andamos por el camino. Es como que Jesús diga, por tanto, yendo y hagan discípulos, yendo hagan discípulos. No está diciendo, no es que la idea sea ir, es decir, viaja a un lugar y cuando llegues empiezas a ser discípulos. No, que este es el concepto misionero, moderno, americano, ¿no? Viaja a un lugar y cuando llegues empiezas a ser discípulos. No, dice Jesús, yendo. Por tanto, yendo, hagan discípulos. ¡Wow! Me da una frescura en este pasaje, me da una idea nueva en este pasaje. Pero yendo nos da la idea de que empecemos ya en donde estamos y mientras andamos por el camino. ¿Cuál idea cree que se adapta mejor al contexto del pasaje? Pues yo pienso que yendo. ¿Será que Dios quiere que viajemos al otro lado del mundo para ser un discípulo? No. Debemos empezar ya, ahora y aquí, en nuestro entorno, nuestra Jerusalén. Si somos fieles aquí, seguramente Él nos llevará hasta lo último de la tierra. Amén. Hechos 1:8, verso de memoria dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. 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 Dice Nirva, no esperar, sino en el trayecto de nuestro caminar, sí, yendo. Yendo, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia la idea, no? Por tanto, yendo hagan discípulos. Sí, amén. Pues gloria a Dios por esta enseñanza, queridos hermanos. Me da mucho gusto que juntos podamos caminar este camino al que el Espíritu de Dios nos está llevando, nos está abriendo el entendimiento para que caminemos en su voluntad como iglesia, como organización. Me da mucho gusto ver tantos discípulos que Dios está levantando en nuestras distintas iglesias, el trabajo tan hermoso que están haciendo nuestros pastores y que sabemos que va a ser de mucha bendición. Oren por nosotros, oren por la iglesia de Tella, necesitamos sus oraciones, estamos tomando decisiones importantes, vamos a cambiarnos de ubicación y pues queremos que nuestro Padre nos guíe, no queremos hacer nada en la carne, no queremos que sea el enemigo, que tomemos decisiones ahí apresuradas, pero que sea nuestro amado Padre que nos tome, como dice Éxodo 19, con alas de águilas y nos lleve delante de Él. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, por estar esta hora de estudio bíblico aquí conmigo. Les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones y nos vemos pronto. Amén. Bye bye. Saludos.